nos llamaba la atención, digamos, que el acto del propio señor Daniel Quintero no haya sido bien recibido en su propio país. Usted ha dicho que es una provocación bélica. ¿Por qué considera esto, congresista? Bueno, Santiago, primero que todo quiero enviarle un saludo fraterno a todos los hermanos peruanos. Soy de Leticia, Amazonas, frontera con Perú y con Brasil. Y por años hemos mantenido una hermandad entre estos tres países. Es más, Jenica Costa es de madre con descendencia brasilera y descendencia peruana. En esta triple frontera, nosotros nos fortalecemos nuestros lazos diariamente, nos ayudamos mutuamente. Por tanto, se nos hace reprochable e irrespetuoso que una persona que no conozca nuestra frontera, que no conozca cómo vivimos y qué lazos de hermandad nos unen, llegue a irrespetar nuestro territorio, a confundir a la población, a generar división y odios y sin tener claro el panorama real en el que vivimos. Si hay un problema o hay algunas dudas por parte de este gobierno en la línea limítrofe entre Colombia y Perú, pues que sea por las vías diplomáticas, que se sienten y concerten que si el río Amazonas está cambiando su curso de una manera natural y Leticia se está quedando sin puerto, pues busquemos la manera entre los dos países de recuperar el caudal de nuestro río Amazonas para beneficio de nuestros dos países, Ajá. pero Muy- que no llegue esta persona incendiaria Ujú. como el señor Petro, presidente de Colombia, enviando unos mensajes por sus cuentas X diciendo que la isla de Santa Rosa está invadida por peruanos. Y a los pocos días llega este señor Quintero a alarmar y a formar este Ujú. mensaje de odio y de guerra, porque manifiesta que si hay guerra será el primero en que esté defendiendo el territorio colombiano sin conocer realmente qué es lo que sucede en nuestro Ahora, departamento. congresista Costa, algunos dicen este político colombiano, Quintero, quiso congraciarse con el presidente Petro. Está buscando la candidatura presidencial del pacto histórico y quiso hacer una escena, digamos, para ser aplaudido y que finalmente Petro le dé la venia para la candidatura presidencial. ¿Puede estar esto detrás? ¿Usted qué piensa estando en la otra orilla ideológica del presidente Petro, no? Y lastimosamente los seguidores del presidente Petro y el mismo presidente Petro están acostumbrados a hacer estas acciones como cortinas de humo. El 7 de agosto, que de una manera inesperada llegó al territorio del Amazonas, fue porque no enfrentó una situación que estamos viviendo en nuestro país, tanto los mineros como los agricultores. Y llegó al Amazonas y dejó ese problema entre los dos países y se fue. Y hasta el momento, nada de soluciones para fortalecer los lazos de amistad. Y a Ujú. los pocos días llega el señor Quintero. El señor Quintero defiende este gobierno. El señor Quintero es de la línea de este gobierno. Entonces, ¿quién le dio la orden? ¿Por qué llegó al Ahora, Amazonas? tengo Esa entendido es nuestra que hay pregunta. causas abiertas o hay por lo menos una causa abierta contra el señor Daniel Quintero por presunta corrupción en su gestión como alcalde de Medellín. ¿Me puede contar más sobre eso? Digamos, es un político que ya ha Medellín, estado en cargos, ¿no? Medellín, capital del departamento de Antioquia, uno de los departamentos más grandes de nuestro país. Muy hermoso, de gente muy cálida. Pero en el periodo que estuvo el señor Quintero, presuntamente manifiestan de que no fue un excelente mandatario, que fue una persona que ha dejado interrogantes en su administración de malos manejos de recursos presuntamente, y una persona que la población de Medellín hoy manifiesta directamente de que no le cumplió a su ciudad. Entonces, es una persona que si no le cumplió a su ciudad,
Si tuvo tantos inconvenientes en Medellín, ¿qué va a hacer al departamento del Amazonas? Ujú. Sin conocer ni siquiera cómo vivimos en nuestro territorio. Claro, ni siquiera le asiste esa representatividad que usted me cuenta y me dice, oye, yo nací en Leticia, soy de la zona y por eso me imagino también sale a hablar y a tomar voz en esta situación que ha generado más de una discordia. Pero quería preguntarle, congresista Acosta Infante, ¿cuál es la lectura que tiene el colombiano promedio de esta situación? Entiendo que Colombia está viviendo una sensación, unos días de luto, de pérdida, digamos, por la partida del senador Uribe Turbay, Miguel Uribe. pero claro, ¿este tema planteado por el presidente Petro ha calado en la sociedad colombiana o son otras las preocupaciones del colombiano promedio, digamos, en su día a día? Mire, yo soy de un partido de oposición. Hoy lamentamos la pérdida de nuestro compañero senador Miguel Uribe y tenemos ese dolor de patria, de lo que pasa hoy en Colombia, donde hemos retrocedido muchos años y que hoy volvemos a ver la violencia y la intranquilidad en nuestro país. Pero este tema de la Amazonía ha llamado mucho la atención y desde el Congreso mi partido ha estado respaldando a estos dos pueblos hermanos. Y tenemos muy claro que la mejor vía es la diplomática y que nuestro gran objetivo es recuperar nuestro río. Con la visita del señor Petro y del señor Quintero, hoy la población del departamento del Amazonas la ha rechazado. Y el día de ayer, con esos actos irresponsables del señor Quintero de haberse trasladado a territorio peruano, a izar una bandera colombiana de mi patria, que sí la hemos izado en el territorio peruano, pero como hermanos, donde siempre compartimos nuestras fiestas culturales y de democracia como hermanos, y todos cantamos los himnos tanto de Perú como de Colombia. Pero el mensaje que este señor envía no fue ese, fue un mensaje mucho más de odio y de rabia y de desconocimiento de lo que pasa en nuestro territorio. Ujú. Entonces, hay una solidaridad por parte del Congreso de la República, hay un apoyo 100% de nuestra comunidad leticiana hacia ustedes, los hermanos peruanos. Y estamos todos unidos para fortalecer los lazos y enviarle ese mensaje al presidente Petro que no sea incendiario y que las cosas se deben hacer como deben ser, por la vía diplomática. Ahora, para el Perú, digamos, la figura de Daniel Quintero no era muy conocida, pero a medida que publicitó este video, mm, aparecen historias de un político controversial, digamos, un político acostumbrado a la polémica. Cuénteme un poco más de ese perfil. Sé que estamos hablando de un político que puede tener una rivalidad porque ustedes son del Centro Democrático, de un partido que le hace oposición a Petro, que sigue, digamos, la senda de Álvaro Uribe, pero en este caso, ¿por qué se habla de un político tan polémico a su corta edad? Entiendo que tampoco es un político veterano, es más bien un político joven, pero ¿cuál es esta condición de controversial que tiene el señor Quintero? Lastimosamente usan herramientas para confundir. Son personas que quisieran ser, llamémoslo así, valorados o reconocidos o ganar adeptos de cualquier manera. Y Daniel Quintero en Antioquia y hoy como candidato o precandidato presidencial y que está aspirando a una consulta por el partido del pacto del señor Petro, El pacto histórico, pues ¿no? pacto histórico, pues realmente lo que él busca es, en base a mentiras, ¿sí? En base a cuestionamientos, siempre buscando la división, atacando a la oposición para que dentro de la lectura, llamémoslo así, que se ve en el país, personas que están a favor de nuestro presidente Uribe y las personas que están a favor del señor Petro, el poder
captar esa población para Claro, fortalecerse claro. políticamente. Sin embargo, esto no le está funcionando. Ujú. No le está funcionando porque ya las personas conocen quién es Daniel Quintero. Muy interesante el análisis que hace la congresista por Amazonas, congresista colombiana, nacida ella en Leticia, la señora Jénica Acosta Infante. Le agradezco su participación en el programa, un cordial saludo también. Gracias por esas palabras. De alguna manera, creo que la población que está en la zona recibe con agrado, digamos, unas palabras de calma y de tranquilidad en este momento, que el tema, si hay algo que ver, sea diplomático y no de estas puestas en escena. Gracias, congresista Costa. Un gusto tenerla Muchas con gracias, nosotros. Santiago. Bendiciones para todos. Feliz noche.